Bienvenida al podcast Con B de Salud. Sí, con B. Porque la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional y bienestar social. Somos la doctora Nuria Roure y Mariví Chacón. Nuria es psicóloga y especialista en alteraciones del sueño. Y yo soy periodista. Y entre las dos presentamos Con B de Salud. Últimamente hablamos muchísimo de menopausia con la doctora Roure. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hablamos de menopausia y no hablamos más de bebés? Porque nuestros niños ya no son tan pequeños y nosotras estamos en ese viaje tan bonito que es la menopausia. Si nos planteamos muchísimas cosas, podemos decir que es una etapa muy preciosa, es una etapa bonita, es una etapa para vivirla con intensidad y es una etapa positiva, ¿o no? Bien, hoy nuestra divulgadora, nuestra invitada, Nuria Roure, ¿cómo estás? Primero de todo, que no te he dicho nada. Aquí yo pregunto, hablando de ti, pero no te digo nada. Hola Mariví, pues nada, un placer estar aquí y decirte que últimamente, no sé qué me pasa, pero cuando quedo con las amigas a cenar, a tomar un cafecito, que siempre acabamos hablando de lo mismo, Mariví? Es Es que... normal. A ver, al final es un tema que nos preocupa. Estamos entrando en la menopausia. Hasta ahora no hemos encontrado información y de valor, que siempre se habla, ¿no? Información de valor sobre la menopausia. Y cuando empezamos a ver a personas que divulgan muy bien, que divulgan bonito y que además lo hacen con evidencia científica, nos encanta que comparta toda su sabiduría con nosotras. Y es el caso de nuestra invitada de hoy. Además, me encanta porque tiene un acento precioso. Déjame que le dé la bienvenida a Aoife McGale. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, Aoife. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de compartir este rato con vosotras, con mi acento. Bien, tu acento y tu página web y tu cuenta de Instagram que se llama Menopausia Positiva. La pregunta es, ¿la menopausia es positiva? Claro que sí. Y podemos hacer cada una de nosotras algo para hacerla aún más positiva. Em, y es precisamente el objetivo que tengo, educar a mujeres en primer lugar para empoderarse y saber cómo equiparse para que la experiencia sea positiva. Una experiencia positiva que evidentemente es una etapa más de la vida y que hay que saber llegar de una manera importante y con toda la información posible, cosa que hace unos años esto no sucedía, se vivía como un tabú y es totalmente Mm. diferente. Hoy en día hay un cambio muy importante en marcha. Y sí, se habla más de la menopausia, aún así creo que aún falta camino por recorrer, ¿no? Para llegar a darle la visibilidad que merece. Pero sí, la clave para mí es lo que has comentado, información, educación. Porque si hasta ahora la menopausia ha sido un tema rodeado de tabúes y mitos, ha sido por falta de información, un desconocimiento. Entonces, si la entendemos, pues vamos a perder ese miedo que existe Ujú. alrededor de la menopausia y sabremos cómo afrontarla de una manera más natural. Es que estamos viendo la menopausia allí en un futuro cercano. Vemos que no todas las mujeres llegan a la menopausia sintiendo los mismos síntomas, pasando por el mismo proceso. ¿Podemos hacer algo antes de llegar a esa menopausia para que en ese momento en que llegue, pues sea más Mm. llevadera? Sí. Em, de hecho, la menopausia es un día en nuestras vidas, ¿no? Es ese día cuando llevamos 12 meses sin la menstruación, 12 meses consecutivos. Pero en realidad es toda una transición y esa transición comienza hasta 10 años antes con la fase de la perimenopausia. Esa fue la palabra que a ti te cambió todo. Correcto, sí, sí, sí. Yo fue escuchando un podcast de una experta en salud hormonal del Reino Unido hace 2 años y medio. Fue escuchar esa palabra en ese podcast, lo que sí me marcó un antes y un después,
porque yo nunca había escuchado esa palabra. Y es verdad que siempre me he cuidado, he hecho deporte, me he cuidado a nivel de alimentación, bueno, de descanso. Entonces me chocó mucho la palabra y entender lo que implicaba esa fase de la vida. Y yo Ujú, en ese momento tenía 43 años, me di cuenta además de que llevaba un tiempo ya en esa fase inicial de la perimenopausia y no lo sabía. Y eso les ocurre a muchísimas mujeres, a muchas. ¿Cómo podemos identificar esta fase? La fase de la perimenopausia es complicada de identificar porque, claro, seguimos menstruando, pero el primer síntoma o la primera señal, ¿no? Muchas veces son cambios en los ciclos menstruales. Entonces, eso puede ser una cosa que notamos. Ah, a lo mejor también empezamos a notar síntomas típicos más asociados con la menopausia. En la perimenopausia ya podemos, claro, porque es una fase de fluctuaciones hormonales. La menopausia, que es ese cese definitivo de la función ovárica, comienza en esa fase de la perimenopausia. Entonces hay muchas fluctuaciones a nivel de las hormonas estrógeno, progesterona y testosterona. Y como consecuencia podemos notar síntomas físicos como, bueno, fatiga, sofocos, dolor articular a lo mejor, ujú, también síntomas psicológicos, emocionales y cognitivos, que creo que son los más desconocidos. El gran desconocido ¿O más de la irritable, menopausia. como más ujú, irritable o más También sensible? cambios de humor, sí, sí, sí. Cambios de humor, también un aumento a nivel de ansiedad, ¿no? A lo mejor cosas que antes no ujú. nos preocuparían empiezan a agobiarnos. También podemos notar cambios en el sueño, la calidad del sueño, pero bueno, dependerá también de cada una, porque bueno, no hay dos menopausias iguales. Ujú. Es muy curioso porque has hablado de esos indicios que pueden afectar y que podemos saber si estamos en ese proceso de perimenopausia o ya Sí, después de los 12 meses la menopausia, pero también tendríamos que hablar de cómo afecta. Tú lo has dejado sobre la mesa, esas enfermedades que llaman a la puerta con la menopausia y por eso tenemos que estar preparados a nivel de información y también de salud, estar fuertes para poder afrontarlos, como sí, enfermedades cardiovasculares que aumentan nuestro riesgo, ¿no? También la diabetes, aquí la alimentación juega un papel importantísimo. La enfermedad ósea, evidentemente, porque aquí sí que también la osteoporosis tenemos que ponerla sobre la mesa. Y has hablado a nivel cognitivo, la demencia. sí, sí. Una cosa es pensar en el momento presente y querer llevar una buena menopausia, que no sufra nuestra calidad de vida. Pero sí que hay que mirar más hacia el futuro y pensar en prepararnos para vivir muchos años, pero muchos años bien. Y Ujú, hay un vínculo directo entre cómo es nuestra experiencia de la experiencia y esa futura salud. Porque la bajada en los niveles de estrógeno principalmente sí que nos pone en mayor riesgo ante esas enfermedades que has comentado. La osteoporosis, demencia, también enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos que pensar en cuidarnos hoy, mañana y para dentro ujú, de 20 años. Porque, ujú, ¿cómo queremos llevar a los 70 años, a los 80 años? Eh, si queremos llegar bien, si queremos vivir una vida larga y de calidad y sin enfermedad, todo eso empieza ahora. En la menopausia tenemos una oportunidad, se presenta una oportunidad para optimizar nuestros cuidados y nuestra salud y bienestar.
La menopausia creo que actualmente está a media, ¿no? Alrededor de los 50, 51 años aproximadamente. Cuando hablamos de este riesgo, ¿hay alguna relación directa entre que venga antes la menopausia a mayor riesgo de sufrir esas enfermedades o es indistinto? Es más los hábitos que podemos hacer nosotras una vez ya nos hayamos entrado en esta etapa. Mm, si hablamos de edades, sí que es verdad que la edad media de la llegada de la menopausia de forma natural es entre los 50 y 51 años, ¿no? Sería lo más habitual. Sin embargo, hay menopausias que llegan antes de tiempo. Hay mujeres que entran en la menopausia por consecuencia de una cirugía, Ujú. a lo mejor por un tratamiento médico, a lo mejor por genética, ¿no? Estamos hablando, bueno, de varios casos, pero de una menopausia prematura, si es antes de los 40 años, una menopausia precoz, si es antes de los 45. Entonces, en estos casos, sí es importante tener en cuenta esa reducción en los niveles de estrógeno sobre todo, porque las hormonas juegan un papel clave en el cuerpo femenino, en el cuerpo y en la mente femenina. Nos protegen. Entonces, sí, la edad es importante. Y en esos casos que hemos comentado, sí que habría que plantear unos tratamientos para reponer el nivel de hormonas que va bajando. O en qué momento se puede plantear esa introducción de hormonas, en qué edad más o menos. Es decir, antes de los 50 ya estaríamos hablando de poder mantener ese tiempo con hormonas externas Si estamos o hablando de la mujer con una menopausia prematura o precoz, ya desde el momento de entrar en la menopausia tendría que estar planteando ese tratamiento. Claro, porque aquí la diferencia, IFA, sería exactamente que al final, si la menopausia llega poco a poco con la edad, Sí. también vamos preparándonos sin saberlo. Pero en este caso, cuando es de una manera abrupta, ¿no? Es que es de un día para otro prácticamente. Ujú. Entonces la bajada en los niveles de hormonas es muy brusca. Eh, entonces, bueno, sí, en esos casos el médico va a recomendar el tratamiento hormonal sustitutivo, ¿no? Ujú. En, en los casos de una menopausia que llega de forma natural, que llega así de manera más progresiva, la recomendación es que se empiece a tomar la terapia hormonal de la menopausia. En el caso de la mujer que decida y que quiera tomarla, dentro de los 10 años, los primeros 10 años, desde la llegada de la menopausia, hay, digamos, esa ventana de oportunidad para que los efectos, los beneficios de la terapia sean mayores. Y también juega un papel muy importante, no solamente estamos hablando de las partes de los sofocos, que quizás es el más conocido, pero también esos altibajos de humor, pero la libido también juega un papel importante porque la vida sexual también se ve alterada. Sí, ¿Cómo podemos mejorarlo? bueno, yo siempre digo, Maybe, que la menopausia es mucho más que un sofoco. Es verdad que el sofoco, lo has comentado antes, es un síntoma muy molesto, muy desagradable y afecta a un alto porcentaje de las mujeres. Pero tenemos que pensar más allá de los sofocos. Hay muchas mujeres que sufrirán, experimentarán síntomas sin sufrir un sofoco, ¿no? Y en cuanto a esos síntomas genitourinarios, ¿no? Que a veces entran en juego para que haya menos deseo sexual, menos ganas de relaciones, sí que tenemos un tratamiento hormonal en formato gel, crema, que va a recomendar el médico especialista, que repone los estrógenos
en la zona vulvovaginal también se absorbe para mejorar lo que pueden ser síntomas de infecciones de orina recurrentes, para fortalecer también la zona de la vejiga. Entonces, si ese síntoma lo sufre una mujer menopausia, sí que hay que buscar ayuda. Creo que hay un desconocimiento incluso entre las mujeres de las opciones que tenemos. Y uno de los mitos tabúes que venimos, escuchando es: hay que aguantar, es lo que hay, para nada. Y eso sí que es un mensaje clave que tenemos que entender todas. Ujú. No, siempre hay opciones. Y opciones reguladas, seguras, eficaces. Em, entonces, el 80% de las mujeres en la edad de la perimenopausia, posmenopausia, van a sufrir síntomas. Solo un pequeño porcentaje del 15%, 20%, vivirán la menopausia sin experimentar síntomas. Del 80% de nosotras que sí, hay un 30% que experimentarán síntomas que tienen un impacto negativo en su día a día. Su calidad de vida se verá afectada de forma negativa. Siempre aconsejo buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Mm, y si la buscamos, puede cambiar nuestra experiencia y aumentar nuestra calidad de vida, aparte de nuestra salud, lo que hemos comentado antes, Ujú. ¿no? Hay que estar pensando en a medio o largo plazo también. Pues ya tengo algo más para lo que manifestar, ¿no? Estar en ese 15%, yo creo que es un buen objetivo para ese futuro. Pero Claro, sí, la hablamos un poco así como algo anecdótico, ¿no? Pero a veces hablamos, ostras, qué suerte esta persona que está dentro del 15%, pero seguramente es como todo, aquí no hay suerte, ¿no? ¿Qué hace que una persona esté dentro de ese 15% y otras en ese 85%? ¿Qué puede ser debido a esto? bueno, creo que tenemos que hablar de la genética, ¿no? Siempre es un Mm. factor que entra en juego. Em, También cómo es nuestro estilo de vida, cómo vivimos, cómo nos cuidamos a nivel de alimentación, a nivel de movimiento, a nivel de sueño y descanso, a nivel de estrés, ¿no? Que es casi un constante en la vida de la mujer de mediana edad hoy en día, por desgracia, ¿no? Mm. Eh, mm, si damos prioridad a nuestro estilo de vida, a ese autocuidado, a estar bien, eso nos va bueno, no hay ninguna garantía nunca, ¿no? Pero sí que es una muy buena base para una menopausia más llevadera, Mm. más equilibrada, con menos sorpresas, digamos, ¿no? Es muy importante lo que acabas de decirnos, Ifa, porque venimos de una generación que nuestras madres nos han educado para vivir en esta sociedad, nuestras madres, nuestros padres, ya hablo, que muchas veces queremos ser superwomans y es imposible, no somos superwomans y no tenemos que tener el objetivo de ser superwomans y tenemos que bloquearnos ese ratito para nosotras, ya sea para leer, para tomar algo con alguna amiga, para salir a pasear, para caminar, para ir a hacer ejercicio, para hacer lo que nosotras queramos y no sentirnos culpables y dejar de pensar esto es lo que hay y me tengo que aguantar. Estoy totalmente de acuerdo. La teoría me la sé, Ifa. Ahora Claro, falta la la teoría práctica. nos la sabemos todas. Otra cosa es ya pasar a la acción. Entonces yo Mm. eso sí que creo que entre nosotras tenemos que cambiar ese mensaje de nuestras madres y incluso, bueno, de primas, hermanas, o sea, no es un Mm. mensaje tan lejano, ¿no? Eh, entonces, tenemos que cambiar ese mensaje y animarnos a disfrutar de esos momentos, o bien sola, o bien en compañía, como dices. Mm. Y además, si nos cuidamos, nos vamos a beneficiar de esos tiempos, que pueden ser más cortos o más largos, ¿no? Pero son necesarios. Y los que tenemos a nuestro alrededor también van a beneficiarse de esos momentos.
porque a nivel de bienestar, Ujú. a nivel de vernos más relajadas, con más energía, con más ganas, pues va a tener un efecto contagio, ¿no? Sobre todos. Ifa, hablabas de la importancia del descanso. Teniendo a la doctora Nuria Roure aquí, no podemos Mm. dejar escapar esta oportunidad de explicar el descanso y la menopausia, cómo afecta y sobre todo de qué manera podemos llegar a no tener insomnio, porque hay muchas mujeres que no han tenido ningún problema de descanso y cuando entran en la menopausia descubren la noche en negro o la noche en blanco. No sé cómo quieres decirlo hoy, Nuria. Siempre son noches en negro. La persona que dijo eso de noche en blanco es que no pasó una noche en vela, seguro, porque las noches son muy negras. Mira, Maribel, una cosa de las que me voy dando cuenta en todos estos años que voy ayudando a personas a dormir bien y sobre todo a mujeres que han entrado en la menopausia, y ellas refieren que el sueño empezó a alterarse en la menopausia, pero cuando hacemos un poquito de historia, son mujeres que ya sufrían, ¿sí? Son mujeres que ya tenían o necesitaban, te decían, yo es que necesitaba pocas horas o siempre me despertaba durante la noche. Lo que sí que les ha sucedido es que en la menopausia se ha agravado todos esos síntomas, ¿sí? Sabemos por estudios que la mujer cuando entra en la perimenopausia, la menopausia, en un 50% de estas mujeres tienen alteración de sueño. La mayoría de esta alteración del sueño viene debido por los sofocos durante la noche que genera esos despertares y ya no tanto esos sofocos, sino qué hago en ese momento en que me despierto. Y eso es súper importante trabajarlo, porque ya no es el sofoco, sino es lo que hago yo en ese momento en que me despierto. Y la segunda causa también muy importante, pues es todas las preocupaciones, la preocupación, el estrés, el cómo me adapto a este nuevo camino en mi vida, que todo eso, pues ya sabemos que también toda la preocupación, el estrés, la ansiedad, nos genera ese mal dormir. Y además, ese estrés también se relaciona con más sofocos, ¿sí? Porque el sofoco y el estrés también tienen una relación directa, ¿no? Así que llegamos a un ciclo de estos que se muerde la cola porque dormimos mal, eso genera más estrés, más sofocos y eso más estrés, menos sueño y pobres entran en ese bucle. Pero bueno, gracias a todos los programas y a lo que ya sabemos hoy las podemos ayudar mucho. Nuria, en mi casa ahora ya se hace una cosa. Si nos despertamos a medianoche, y hablo en plural, ya sabes por qué, no se mira el reloj. Muy bien, muy bien. Ahí Vamos aprendiendo, vamos se va aprendiendo. empezando a hacer cositas. Sí, sí, sí. Y Bien. otro de los síntomas que también hablan mucho las mujeres cuando están en menopausia y quizás es poco conocido, porque a veces hablamos de esa disminución de la libido, ¿sí? Que es como más conocida, pero a mí muchas de esas mujeres que están en el programa me dicen, Nuria, ya no es disminución de la libido, que a veces sí, sino también que cuando estamos en relaciones sexuales, como hay una sequedad vaginal, hay una relación sexual dolorosa y eso lleva a que no queramos mantener esa relación sexual, ya no por tanto por líbido, sino por esa insatisfacción en tener esa relación sexual. Y yo creo que es algo que tampoco se habla mucho y es importante que las mujeres lo conozcan, porque nosotras en el programa lo hablamos claramente y a veces siempre sale alguna que dice, ostras, pues gracias porque al decirlo yo también me siento identificada en esto, ¿no? Sí. Eh, Cuando lo hemos comentado antes, ese deseo sexual pocas veces es una bajada en la libido directamente o totalmente por los cambios hormonales. Suele ser multifactorial, ¿no? Suele ser un tema de entrar en juego varios factores, como ese dolor, ¿no? Que has comentado, Nuria, porque si algo resulta dolorosa, pues no, lo vamos a evitar, es normal. Pero en el caso de esa sequedad vaginal o ardor, picor, sí que hay una opción médica mm, eficaz, segura, regulada. Entonces, animo mucho a las mujeres a buscar ese tratamiento porque puede ser transformativo. Te devuelve mm, muchos aspectos bueno, te devuelve la lubricación, la, eh, las ganas, ¿no? Incluso a nivel de energía,
de bienestar, pues Ujú. puedes notar una mejoría. Entonces, siempre hay que actuar, hay que ser proactivas en esta fase de bueno, en la vida, ¿no? Pero en esta fase de la Ujú. menopausia hay que hablar y hay que normalizar y buscar ayuda cuando sea necesario. Y intentar encontrar esas soluciones. Sí, Estamos sí. ya acabando, Ifa, pero con ese acento tan bonito, dinos, ¿qué haces en España? ¿Desde cuándo estás en España y a qué viniste? Pues llevo ya más años en España que en mi país, que es Irlanda. Yo vine de Erasmus. Y a los 2 años volví aquí a España y comenzó mi etapa de vida en España. Me he movido bueno, por algunas ciudades diferentes, y ahora aquí resido en Zaragoza. En Irlanda, ¿cómo se trata la menopausia? Bueno, en Irlanda, en el Reino Unido, nos llevan yo diría, unos 5 o 6 años de ventaja en todo lo relacionado con la menopausia. Es verdad que en el último año ha habido mucho movimiento aquí en España, pero os voy a comentar, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a especializarme en temas de la menopausia. En el Reino Unido se habla de la menopausia en el entorno laboral. De hecho, hay empresas que se dedican a formaciones, eh, sean talleres, charlas, cursos y cambios en las políticas de empresa, todo en torno a la menopausia en otros países. Y creo que vamos a ver cambios en ese sentido también en el ámbito laboral aquí en España, porque la menopausia se viene con nosotras a todas partes, ¿no? Bueno, creo que lo hemos hablado al principio, ¿no? Al final se trata de educación y Ujú. es fundamental la educación a nivel de mujeres y también a nivel de sociedad. Porque, a ver, va con nosotras, que somos ya el 51% de la población, pero es que lo sufren y lo viven el otro casi 49% de la población también, porque Claro que sí. son nuestros Sí. compañeros, ¿no? Y que tienen Ujú. que estar ahí y que tienen que saber que a lo mejor, pues, esa temporada que estamos un poco más nerviosas o que no nos apetece tanto, pues también tienen que entender todo esto que estamos Ujú. viviendo, pues a qué es debido, ¿no? Exacto. Facilita mucho más esa convivencia. Así es. Chicas, que la menopausia es un tema que no será el último día que lo hablemos porque realmente nos interesa y nos gusta divulgar sobre la menopausia con profesionales que nos ayudan a entender muchas cosas que nos están pasando a nosotras. Ifa, ha sido un placer, que nos ha encantado tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Te seguimos en redes sociales, en Menopausia Positiva y en tu página web menopausiapositiva.com. Gracias, hasta la próxima. Nuria, no seas tan cara de ver, que pronto no escucharé ni tu voz, no te voy a conocer ni por la voz. Hasta la próxima. Yo con muchas ganas de venir aquí, Maribía, con B de salud.